La comida rápida, un estilo de vida del que ya no podemos huir. Es la respuesta a la dinámica de trabajo y ritmo de vida que se ha creado, especialmente en las grandes ciudades en la última década. Sin embargo, la llegada del coronavirus han obligado a los negocios de la restauración a tener servicios de entrega a domicilio y de recogida en el local. Hasta ahora ha sido la única manera que han tenido para sobrevivir. Por otro lado, muchas apps de localización de locales, buscadores, así como la propia digitalización de los negocios han sido clave para adaptar sus negocios durante la época de confinamiento y la nueva normalidad. Número 2. Restaurantes de suscripción. Hasta la restauración ha llegado ya el arrollador modelo de la economía de suscripción. En realidad no es nada nuevo que las personas que acostumbran a comer a diario fuera de casa tiendan a repetir el establecimiento, pero ni siempre se les incentiva ni siempre es posible atenderles, como pasó con el confinamiento. Ante estas circunstancias, algunos restaurantes han puesto en marcha un servicio de membresía, como Witaka, con un modelo de suscripción semanal personalizada de entrega de Taper a domicilio. Que la idea funciona lo pone de manifiesto el hecho de que Witaka figura entre los startups españoles que más han crecido. Número 3. Contabilidad y preparación de impuestos. El servicio de preparación de impuestos tiene un mercado de 11,000 millones. Hay 130,179 negocios rentables de preparación de impuestos que emplean a 301,578 personas. Esta categoría incluye la contabilidad de una empresa y la nómina de sus empleados. Mucha gente prefiere pagar a alguien para hacer estas tareas, así que si tienes una pequeña firma de contables, como si eres un experto del servicio de preparación en impuestos, siempre estarás en demanda. Recuerda que para realizar el servicio de preparación de impuestos es necesario cumplir con los requisitos que ha establecido el IRS. También necesitarás un número de identificación fiscal de preparador. Esto se puede obtener en el sitio web del IRS. Igualmente es posible que necesites una licencia para preparar declaraciones. Te recomendamos verificar las reglas que se aplican a tu estado para que puedas tener todo en orden. Número 4. Iniciar un negocio de dropshipping. ¿Quieres vender online sin tener que fabricar tus propios productos? El dropshipping puede ser una de las mejores ideas de negocios pequeños para ti. Este modelo de negocio de e-commerce requiere que trabajes con proveedores mayoristas. Después de establecer una asociación, puedes pedir que sus artículos lleven tu marca, lo que se conoce como marca blanca. Cuando alguien haga un pedido, avisarás a los proveedores para que envíen el producto al cliente. En resumen, solo tendrás que preocuparte de conseguir clientes, mientras el proveedor se encarga de la producción, el inventario y el envío. Por eso, el dropshipping requiere unos gastos iniciales mínimos, que oscilan entre $150 y $350. Si te interesa iniciar un negocio de dropshipping, tendrás que unirte a sitios de proveedores mayoristas como Spocket o AliDropship. Ellos te proporcionarán los productos para presentarlos en tu sitio web. También hay opciones como Printify, que es un servicio de dropshipping bajo demanda de camisetas, chaquetas, tazas y demás. Puedes crear diseños personalizados y la empresa se encargará de la impresión y el envío. A la hora de decidir qué tipo de artículos vender, asegúrate de centrarte en un nicho. Esto te ayudará a establecer tu marca y te hará destacar frente a la competencia. Número 5. Vender productos de segunda mano. El mercado de productos de segunda mano está en el alza, ya que es muy atractivo para muchos tipos de personas diferentes, desde aquellos que piensan en la sustentabilidad y en el medio ambiente para darle una segunda oportunidad a muchos productos que de otra forma acabarían en la basura, hasta los que quieren comprar algo pero no quieren pagar el precio de estrenarlo. Esto quiere decir que la venta de artículos de segunda mano puede convertirse en un negocio muy rentable si empiezas a acumular un stock y a venderlo de una forma profesional. Al referirnos a una venta profesional, queremos decir que debemos esmerarte con las imágenes y las descripciones de los productos que deseas vender. Así es, de hecho, no hay peor cosa para espantar las ventas que mostrar imágenes descuidadas, mal enfocadas y encuadradas o que hacen parecer al producto menos atractivo de lo que es. No obstante, si te esfuerzas en el marketing y en la comunicación, la venta de productos de segunda mano puede convertirse en uno de los negocios más rentables en países como Estados Unidos y España en este 2022. Para este negocio tienes puntos a tu favor y puntos en contras. Por ejemplo, punto fuerte, es posible facturar cifras elevadas con fuertes beneficios. Punto débil, si compras productos de segunda mano para luego revenderlos, corres el peligro de que te cuelen algún producto robado, lo cual podría ocasionarte graves problemas. Número 6. Las encuestas pagadas. Las encuestas pagadas se han convertido en una industria en el mundo del Internet. Gracias a la importancia que tienen
las opiniones de los consumidores respecto a productos y servicios, sumado a la accesibilidad que brinda la web. Estas encuestas cada vez crecen más. Dependiendo del país donde vivas, podrás suscribirte a diferentes plataformas para llenar encuestas pagadas. Si bien el pago por cada encuesta no es mucho, si te dedicas varias horas del día, podrás generar algunos ingresos extras. Estas plataformas no son excluyentes, es decir, que te puedes suscribir en todas y aumentar tus probabilidades de ganar dinero. Lo más importante es que te suscribas en tu país de residencia, ya que de lo contrario no te funcionará la página. Es decir, si quieres emprender un negocio rentable en México de encuestas pagadas, es importante que te des de alta en las encuestas remuneradas para el país mexicano. Número 6. Servicio de creación de contenido digital. Con el marketing de contenido siendo una de las estrategias publicitarias más populares hoy en día, tener la capacidad de generar contenido atractivo e informativo para diferentes comunidades digitales es una habilidad muy demandada actualmente y la cual puede constituir un trabajo online sumamente interesante. Si quieres aprender cómo ganar dinero escribiendo contenidos en Internet, dímelo en los comentarios. Uno de los negocios rentables más atractivos en estos tiempos es el de la redacción de artículos informativos y entretenidos para el provecho de clientes. Similarmente, la creación de videos, diapositivas e incluso volantes entretenidos pueden ser considerados contenidos. Una de las claves para ganar dinero de esta manera es sacándole provecho a las plataformas que se encargan de conectarte con clientes. Algunas son Fiverr, Upwork y Freelance. Si bien al principio puede ser difícil conseguir clientes, una vez comienzas a tener valoraciones y clientes satisfechos, la cantidad de contenidos demandados irá en aumento. Número 8. Servicios de domótica y automatización. A medida que van pasando los años, algunas tareas de la vida cotidiana cuestan más físicamente. Y es interesante plantear un servicio de instalación de algunas tareas automatizadas. Por ejemplo, persianas y toldos eléctricos para no tener que hacer esfuerzo para abrir y cerrarlos. Los robots aspiradores también son muy prácticos. Más allá de eso, se puede pensar en instalar los electrodomésticos de una forma diferente para que cueste menos esfuerzo. Por ejemplo, un lavavajillas que no obligue a doblarse para recoger los platos. Y para los que tienen jardines o plantas, un sistema de riego automático también puede ser una solución bastante interesante. Básicamente se trata de analizar algunas de las tareas domésticas que cuestan más esfuerzo físico y ofrecer una solución. Como hemos visto antes, una de las opciones es recurrir a personal exterior para cosas como la limpieza o la jardinería. Pero los progresos tecnológicos también permiten usar la domótica y la automatización para ofrecer soluciones prácticas. Número 6. Corredor de bolsa desde casa. Otra idea de negocio rentable muy interesante y rentable es convertirse en corredor de bolsa, donde puedes comprar y vender activos del mercado de valores desde tu casa. Cuando hablamos de activos, nos referimos a acciones, bonos y otros productos financieros que utilizan las empresas y gobiernos para financiar sus proyectos. Este negocio rentable exige que tengas un conocimiento técnico para comenzar a invertir tu dinero. Hoy en día existen cientos de corredores de bolsa alrededor del mundo que invierten su dinero desde sus casas, ganan una buena cantidad de dinero dependiendo de sus estrategias de inversión y lo único que necesitan es una computadora con conexión a internet. Y si bien esto suena relativamente fácil, lo complejo es la formación que debes tener para no perder tu capital de inversión en cuestión de minutos. Debes tomarte en serio este trabajo, estudiar, formarte, tomar cursos, asistir a seminarios, conocer otros corredores y sus estrategias y finalmente comenzar a invertir tu dinero. Y número 10. Convertirse en un especialista en publicidad online. Como los anuncios digitales se están convirtiendo en una práctica habitual, muchos dueños de pequeños negocios necesitan un experto en el tema. Puedes aprovechar esta oportunidad para empezar una carrera freelance como especialista en anuncios online, también conocido como especialista en PPC. Esta idea de negocio pequeño es perfecta para quienes tienen experiencia en marketing online. Si no la tienes, hay muchos recursos en internet para empezar, como el Garage Digital de Google. El trabajo consiste en ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos publicitarios en varias plataformas, como Google, Facebook, Pinterest o TikTok. Crearás estrategias basadas en su negocio y productos para que los anuncios lleguen al público adecuado. Por lo tanto, tienes que ofrecer algo más que habilidades de subasta PPC. Tienes que saber de gestión de proyectos, análisis de datos, el sistema de KPI y más. Cuando estés listo para lanzar tu carrera, únete a plataformas como Hubstaff Talent o Upwork para buscar clientes. Considera crear una página web con tu currículum y ponerla en la búsqueda de pago de Google para demostrar tu experiencia. Hay varias maneras de cobrar por hacer servicios de publicidad. El método más común es cobrar por el porcentaje de la inversión publicitaria, entre el 10% y el 20%. De este modo, te pagarán sin importar el resultado de la campaña. Comida a domicilio. Esto es un concepto un poco diferente. No me refiero a los servicios como Domino's, Telepizza, Just Eat, Globo o Deliveroo.
Pienso en algo más económico y más variado, pensado para personas solas específicamente. Cada día una furgoneta, un food truck, llevaría la comida a varias personas de un mismo barrio. Sería comida casera, sana, con la posibilidad de elegir entre 2 platos y por supuesto el menú cambiaría día a día. Eso permitiría a las personas que no quieren cocinar o no saben, no pueden o cualquier otra razón de tener una comida y una cena buena cada día. Se podría plantear como un servicio directo a los clientes por suscripción o una colaboración con una ONG que quiera poder proporcionar comida a la gente que está sola.